Belino Arredondo, por Jorge Luis Borges. El hecho aconteció en Montevideo en 1897. Cada sábado los amigos ocupaban la misma mesa lateral en el Café del Globo, a la manera de los pobres decentes que saben que no pueden mostrar su casa o que rehuyen su ámbito. Eran todos montevideanos. Al principio les había costado amistarse con Arredondo, hombre de tierra adentro que no se permitía confidencias ni hacía preguntas. Contaba poco más de 20 años. Era flaco y moreno, más bien bajo y tal vez algo torpe. La cara habría sido casi anónima, si no la hubieran rescatado los ojos a la vez dormidos y enérgicos. Dependiente de una mercería de la calle Buenos Aires, estudiaba derecho a ratos perdidos. Cuando los otros condenaban la guerra que asolaba el país y que, según la opinión general, el presidente prolongaba por razones indignas, Arredondo se quedaba callado. También se quedaba callado cuando se burlaban de él por tacaño. Poco después de la batalla de Cerros Blancos, Arredondo dijo a los compañeros que no lo verían por un tiempo, ya que tenía que irse a Mercedes. La noticia no inquietó a nadie. Alguien le dijo que tuviera cuidado con el gauchaje de Aparicio Saravia. Arredondo respondió con una sonrisa que no les tenía miedo a los blancos. El otro, que se había afiliado al partido, no dijo nada. Mas le costó decirle adiós a Clara, su novia. Lo hizo casi con las mismas palabras. Le previno que no esperara cartas, porque estaría muy atareado. Clara, que no tenía costumbre de escribir, aceptó el agregado sin protestar. Los dos se querían mucho. Arredondo vivía en las afueras, lo tendía una parda que llevaba el mismo apellido porque sus mayores habían sido esclavos de la familia en tiempo de la Guerra Grande. Era una mujer de toda confianza. Le ordenó que dijera a cualquier persona que lo buscara que él estaba en el campo. Ya había cobrado su último sueldo en la mercería. Se mudó a una pieza del fondo, la que daba al patio de tierra. La medida era inútil, pero lo ayudaba a iniciar esa reclusión que su voluntad le imponía. Desde la angosta cama de fierro, en la que fue recuperando su hábito de cestear, miraba con alguna tristeza un anaquel vacío. Había vendido todos sus libros, incluso los de introducción al derecho. No le quedaba más que una Biblia que nunca había leído y que no concluyó. La cursó página por página, a veces con interés y a veces con tedio, y se impuso el deber de aprender de memoria algún capítulo del Éxodo y el final de Eclesiastés. No trataba de entender lo que iba leyendo. Era libre pensador, pero no dejaba pasar una sola noche sin repetir el Padre Nuestro que le había prometido a su madre al venir a Montevideo. Faltar a esa persona filial podría traerle mala suerte. Sabía que su meta era la mañana del día 25 de agosto. Sabía el número preciso de días que tenía que transponer. Una vez lograda la meta, el tiempo cesaría, o mejor dicho, nada importaba lo que aconteciera después. Esperaba la fecha como quien espera una dicha y una liberación. Había parado su reloj para no estar siempre mirándolo, pero todas las noches, al oír las 12 campanadas oscuras, arrancaba una hoja del almanaque y pensaba un día menos. Al principio quiso construir una rutina, matear, fumar los cigarrillos negros que armaba, leer y repasar una determinada cuota de páginas, tratar de conversar con Clementina cuando ésta le traía la comida en una bandeja, repetir y adornar cierto discurso antes de apagar la candela. Hablar con Clementina, mujer ya entrada en años, no era muy fácil, porque su memoria había quedado detenida en el campo y en lo cotidiano del campo. Disponía asimismo de un tablero de ajedrez en el que jugaba partidas desordenadas que no acertaban con el fin. Le faltaba una torre que solía suplir con una bala o con un vintén. Para poblar el tiempo, Arredondo se hacía la pieza cada mañana con un trapo y con un escobillón y perseguía a las arañas. A la parda no le gustaba que se rebajara esos menesteres que eran de su gobierno y que por lo demás él no sabía desempeñar. Hubiera preferido recordarse con el sol ya bien alto, pero la costumbre de hacerlo cuando clareaba pudo más que su voluntad. Extrañaba muchísimo a sus amigos y sabía sin amargura que éstos no lo extrañaban, dada su invencible reserva. Una tarde preguntó por él uno de ellos y lo despacharon desde el zaguán. La parda no lo conocía. Arredondo nunca supo quién era. Ávido lector de periódicos, le costó renunciar a esos museos de minucias efímeras. No era hombre de pensar ni de cavilar. Sus días y sus noches eran iguales, pero le pesaban más los domingos. A mediados de julio conjeturó que le habían cometido un error al parcelar el tiempo, que de cualquier modo nos lleva. Entonces dejó errar su imaginación por la dilatada tierra oriental, hoy ensangrentada, por los quebrados campos de Santa Irene, donde había remontado cometas, por cierto petizo tubiano, que ya habría muerto, por el polvo que levanta la hacienda cuando la arrean los troperos, por la diligencia cansada que venía cada mes desde Fray Bentos con su carga de baratijas, por la bahía de la Graciada, donde desembarcaron los 33,
por el hervidero, por las cuchillas, montes y ríos, por el cerro que había escalado hasta la farola, pensando que en las dos bandas del Plata no hay otro igual. Del cerro de la bahía pasó una vez al cerro de Escudo y se quedó dormido. Cada noche la virazón traía la frescura, propicia al sueño. Nunca se desveló. Quería plenamente a su novia, pero se habían dicho que un hombre no debe pensar en mujeres, sobre todo cuando le faltan. El campo lo había acostumbrado a la castidad. En cuanto al otro asunto, trataba de pensar lo menos posible en el hombre que odiaba. El ruido de la lluvia en la azotea lo acompañaba. Para el encarcelado o el ciego el tiempo fluye aguas abajo, como por una leve pendiente. Al promediar su reclusión, Arredondo logró más de una vez ese tiempo casi sin tiempo. En el primer patio había un aljibe con un sapo en el fondo. Nunca se le ocurrió pensar que el tiempo del sapo, que linda con la eternidad, era lo que buscaba. Cuando la flecha no estaba lejos empezó otra vez la impaciencia. Una noche no pudo más y salió a la calle. Todo le pareció distinto y más grande. Al doblar una esquina vio una luz y entró en un almacén. Para justificar su presencia pidió una caña amarga. Acodados contra el mostrador de madera conversaban unos soldados. Dijo uno de ellos: Ustedes saben que está formalmente prohibido que se den noticias de las batallas. Ayer tarde nos ocurrió una cosa que los va a divertir. Yo y unos acompañantes de cuartel pasamos frente a la razón. Oímos desde afuera una voz que contravenía la orden. Sin perder tiempo entramos. La redacción estaba como boca de lobo, pero lo quemamos a balazos al que seguía hablando. Cuando se cayó, lo buscamos para sacarlo por las patas, pero vimos que era una máquina que le dicen fonógrafo y que habla sola. Todos se rieron. Arredondo se había quedado escuchando. El soldado le dijo: ¿Qué le parece el chasco, parcero? Arredondo guardó el silencio. El del uniforme le acercó la cara y le dijo: Gritá enseguida: ¡Viva el presidente de la nación, Juan Iriarte Borda! Arredondo no desobedeció. Entre aplausos burlones ganó la puerta. Ya en la calle lo golpeó una última injuria. El miedo no es onzo ni junta rabia. Se había portado como un cobarde, pero sabía lo que era. Sabía que no lo era. Volvió pausadamente a su casa. El día 25 de agosto Avelino Arredondo se recordó a las 9 pasadas. Pensó primero en Clara y solo después en la fecha. Se dijo con alivio: adiós a la tarea de esperar. Ya estoy en el día. Se afeitó sin apuro y en el espejo lo enfrentó a la cara de siempre. Eligió una corbata colorada y sus mejores prendas. Almorzó tarde. El cielo gris amenazaba llovizna. Siempre se lo había imaginado radiante. Lo rozó un dejo de amargura al dejar para siempre la pieza húmeda. En el zaguán se cruzó con la parda y le dio los últimos pesos que le quedaban. En la chapa de la ferretería vio rombos de colores y reflexionó que durante más de 2 meses no había pensado en ellos. Se encaminó a la calle de Sarandí. Era día feriado y circulaba muy poca gente. No habían dado las 3 cuando arribó a la plaza Matriz. El té de ya había concluido. Un grupo de caballeros, de militares y de prelados bajaba por las lentas gradas del templo. A primera vista los sombreros de copa, algunos aún en la mano, los uniformes, los entorchados, las armas y las túnicas, podían crear la ilusión de que eran muchos. En realidad no pasarían de una treintena. Arredondo, que no sentía miedo, sintió una suerte de respeto. Preguntó cuál era el presidente. Le contestaron: ese que va al lado del arzobispo con la mitra y el báculo. Sacó el revólver e hizo fuego. Iriarte Borda dio unos pasos, cayó de bruces y dijo claramente: estoy muerto. Arredondo se entregó a las autoridades. Después declararía: soy colorado y lo digo con todo orgullo. He dado muerte al presidente que traicionaba y mancillaba a nuestro partido. Rompí con los amigos y con la novia para no complicarlos. No miré diarios para que nadie pueda decir que me han incitado. Este acto de justicia me pertenece, ahora que me juzguen. Así habrían ocurrido los hechos, aunque de un modo más complejo. Así puedo soñar que ocurrieron.